Al regresar, mi padre dijo, la casa pagó el viaje de tu hermano, supéralo. Yo sonreí. ¿Qué es tan gracioso?, gritó. Respondí, la casa que vendiste era parte del plan secreto de mi abuelo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire caliente y húmedo de Guadalajara me abrazó al salir del aeropuerto, un abrazo familiar que olía a tierra mojada y al caos de la ciudad. Después de 6 semanas en Toledo, sumergida en la austera dignidad de sus murallas y el frío seco de Castilla-La Mancha, este calor era como volver a la vida. El proyecto había sido un éxito rotundo, la rehabilitación de un palacio del siglo XVI me había valido el reconocimiento de una de las firmas de arquitectura más prestigiosas de Europa, pero la satisfacción profesional era eclipsada por una necesidad mucho más visceral, la de llegar a casa. Mientras el taxi se abría paso por el tráfico de la tarde, revisé mi teléfono. Un mensaje escueto de mi madre, Griselda, de hacía un par de horas, qué bueno que ya vienes. Con cuidado. Nada más. Ni un emoji, ni una pregunta sobre el vuelo. Una punzada de la vieja y conocida decepción me recorrió, pero la ahogué rápidamente. Me repetí el mantra que había construido durante años como un escudo, no esperes nada y no te decepcionarás. En su lugar, me concentré en la promesa de mi santuario, la casona antigua en el corazón del barrio de Santa Tere, el legado de mi abuelo Sabino que yo había resucitado con mis propias manos. Imaginaba el frescor del patio central, el susurro del agua en la fuente de cantera, el aroma de las bugambilias trepando por los muros. Era el único lugar en el mundo donde me sentía completamente yo. En el camino, recordé la promesa que me había hecho a mí misma antes de partir, esta vez, cuando vuelva, invitaré a mis padres a una cena de celebración en un lugar elegante. Quizás, solo quizás, al ver mi éxito a nivel internacional, la mirada de mi padre cambiará. Era una esperanza terca, una pequeña flor que se negaba a morir en el desierto de su indiferencia. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa en una colonia residencial anodina, la flor se marchitó al instante. Estacionado en la entrada, deslumbrante bajo el sol de la tarde, había un sedán de lujo, nuevo, brillante y absurdamente caro. Un auto que mi padre, un contador jubilado, jamás podría permitirse. Toqué el timbre y mi madre abrió. Su sonrisa era demasiado amplia, sus ojos demasiado brillantes, una actuación de manual. Daniela, hija. Qué bueno que llegaste, dijo, dándome un abrazo rígido y corto. Mi padre, Ramiro, apareció detrás de ella. No sonreía. Su rostro era una máscara de neutralidad forzada. Hola, fue todo lo que dijo. Hola, mamá. Hola, papá. Vengo por la llave de mi casa, quiero ir a desempacar. El aire cambió. La sonrisa de mi madre titubeó. Mi padre carraspeó y desvió la mirada hacia el coche nuevo. Sobre eso, comenzó mi madre, retorciéndose las manos. Tenemos que hablar. Mi corazón, que latía con la emoción del regreso, se detuvo. ¿Qué pasa?, pregunté, mi voz perdiendo su calidez. Fue mi padre quien respondió. Dio un paso al frente, su postura erguida, desafiante, como si estuviera anunciando una decisión de negocios irrevocable. La casa pagó el viaje de tu hermano, supéralo. Las palabras me golpearon, pero no de la forma que él esperaba. No hubo un grito, no hubo lágrimas. En su lugar, un silencio glacial se apoderó de mí. Y entonces, algo dentro de mí, algo que había estado tenso durante 34 años, se rompió. Una calma extraña, casi sobrenatural, me inundó. Y sonreí. No fue una sonrisa de alegría, ni de burla. Fue la sonrisa de una liberación dolorosa, la sonrisa de alguien que finalmente entiende que la batalla que ha estado librando toda su vida ya estaba perdida desde el principio. No había nada más por qué luchar. Mi padre, desconcertado por mi reacción, frunció el ceño. ¿Qué es tan gracioso?, gritó,
su voz delatando su propia inseguridad. Lo miré directamente a los ojos, y por primera vez en mi vida, no vi a mi padre. Vi a un hombre extraño, pequeño y amargado. La niña que buscaba su aprobación había muerto en ese instante. Lo que es gracioso, papá, respondí, mi voz helada, es que la casa que vendiste, era parte del plan secreto de mi abuelo. Mi memoria es un museo personal, una galería de momentos que, puestos en fila, forman el mapa de mi propia vida. Y en el centro de la primera sala, sobre un pedestal de mármol imaginario, se exhibe un recuerdo tan nítido que aún puedo sentir el raspón en mi rodilla y el olor a tierra mojada del jardín. Yo tenía 7 años, y mi hermano mayor, Leo, 9. Era una tarde de verano en casa de los abuelos. El jardín era nuestro reino. Leo, como siempre, era el rey. Trepaba al viejo pirul con una agilidad que yo envidiaba, proclamando que desde la cima podía ver el futuro. Yo era su escudera, su súbdita, aplaudiendo desde abajo. «Ten cuidado», le grité, una mezcla de admiración y genuina preocupación en mi vocecita. Él se rió. «El cuidado es para las niñas», respondió, una frase que seguramente había escuchado de mi padre. Y entonces ocurrió. En un alarde de valentía, saltó de una rama a otra. Pero la segunda rama estaba podrida. Se quebró con un chasquido seco, nauseabundo, y Leo cayó. No fue una caída aparatosa, pero aterrizó mal. Su brazo se dobló en un ángulo antinatural contra el suelo. Su grito no fue de dolor al principio, fue de sorpresa, de incredulidad. Luego vino el llanto, un alarido que trajo a toda la familia corriendo. Mientras mi abuelo Sabino lo levantaba en brazos y mi madre corría por las llaves del coche, mi padre, Ramiro, se plantó frente a mí. Yo temblaba, con los ojos llenos de lágrimas de pánico. Él no me abrazó. No me preguntó si estaba bien. Su rostro estaba contraído por una furia que no entendía. «Fue tu culpa», siseó, sus dedos clavándose en mi hombro. «Yo no hice nada», susurré. «No hiciste nada para detenerlo. Estabas ahí parada. Siempre lo estás distrayendo, siempre estás tratando de ser como él. Si algo le pasa, será tu culpa». Ese día, las palabras de mi padre forjaron un grillete invisible en mi alma. Me implantaron la idea de que yo era la guardiana del bienestar de mi hermano, que su felicidad era mi responsabilidad y sus desgracias, mi fracaso. Me convertí en la pagadora de una deuda que nunca contraje. Años más tarde, cuando Leo chocó su primer coche, un regalo de graduación de nuestros padres, yo fui quien le prestó todos sus ahorros para la reparación, antes de que mi padre se enterara. «Es que si papá se entera, me mata», me suplicó. Y yo, recordando el grito de aquel niño de 9 años, accedí. Nunca me devolvió el dinero. Cuando abandonó la universidad a la mitad de un semestre porque era demasiado aburrido, fui yo quien pasó horas ayudándole a redactar un currículum falso para que pudiera conseguir un trabajo y aplacar la ira de mi padre. Lo despidieron a los 3 meses. Cada uno de sus fracasos era suavizado por mi intervención, cada una de sus imprudencias era financiada por mi sacrificio silencioso. Y lo hacía con la esperanza irracional de que cada pago, cada favor, cada vez que lo cubría, estaría saldando un poco de esa deuda invisible que se forjó aquella tarde de verano bajo el pirul. Esperaba que, un día, mi padre me mirara y dijera: «Gracias, Daniela. Has pagado suficiente». Pero ese día nunca llegó. La deuda, al parecer, era infinita. La exhibición en la siguiente sala del museo se titula «Dos mundos». En el centro, iluminados por 2 focos distintos, hay 2 objetos. Uno es la llave de un local comercial, brillante y llena de promesas. El otro es un libro de texto de arquitectura, con las esquinas gastadas y lleno de notas. Leo, después de su breve y desastroso paso por la universidad, decidió que su verdadera vocación era ser empresario. Quería abrir una cafetería de especialidad. No sabía nada de café, ni de negocios, pero tenía la visión. Mi padre, Ramiro, quedó fascinado. «Eso es, hijo. Un hombre debe tener su propio negocio, ser su propio jefe», declaró en una cena familiar, dándole una palmada en la espalda a Leo.
Invirtió una suma considerable, los ahorros de toda su vida, en el proyecto. Alquilaron un local en una zona de moda, compraron la maquinaria más cara y contrataron a un diseñador de interiores. Yo, mientras tanto, acababa de ganar una beca para estudiar un posgrado en restauración de monumentos, una de las más prestigiosas del país. Cuando di la noticia en esa misma cena, mi padre apenas levantó la vista de su plato. «Ah, qué bien», dijo con desinterés. «El estudio es lo tuyo. Siempre has sido buena para los libros». Luego se giró hacia Leo. «Entonces, ¿has pensado en un nombre para la cafetería?» La cafetería de Leo, el Rincón del Soñador, fue un fracaso espectacular. Abrió 6 meses y cerró, dejando una estela de deudas. Mi padre lo justificó con un suspiro. «Bueno, la primera vez nunca es fácil. Considéralo una lección de negocios, una inversión en tu futuro». Ese mismo año, yo necesitaba comprar una licencia de software de diseño especializado para mi tesis. Era caro, pero esencial. Se lo mencioné a mi padre, esperando, ingenuamente, un poco del apoyo que le había dado a mi hermano. Se rió. ¿Otro gasto para tus dibujitos? Daniela, ya estás grande. Si lo necesitas para tu trabajo, gánatelo tú. A tu hermano tenía que ayudarlo porque está empezando, pero tú eres inteligente. Tú puedes sola. Tú puedes sola, se convirtió en el eco de mi vida. Podía sola, y lo hice. Trabajé como mesera los fines de semana durante un año para pagar ese software. Me gradué con honores. Conseguí mi primer trabajo en una firma importante. Mientras tanto, Leo saltaba de un proyecto a otro, cada uno financiado por la inagotable fe de mi padre. Pero en ese mundo de indiferencia paterna, había un pequeño y secreto oasis. La noche que mi padre me negó el dinero para el software, mi madre, Griselda, entró sigilosamente en mi habitación. En sus manos traía un pequeño fajo de billetes, arrugados y gastados. «No es mucho, hija», susurró, poniéndolos en mi mano y cerrando mis dedos sobre ellos. «Es de mi gasto. Para que te compres tú, programa ese». Vi el miedo en sus ojos, el miedo a mi padre. «Que no se entere», añadió en un hilo de voz. En ese momento, la amargura que sentía se mezcló con una profunda ternura. Mi madre, atrapada en la órbita de un hombre autoritario, me amaba a su manera, en silencio, a escondidas. Su amor era un acto de rebelión clandestina. Y fue ese recuerdo, el de su amor temeroso, lo que hizo que su complicidad en la traición final fuera aún más dolorosa. Porque ella sabía lo que me costaba cada logro. Y aún así, se quedó callada. Si mi padre construyó los muros de mi inseguridad, mi abuelo Sabino me dio las herramientas para derribarlos. Su taller de carpintería, en la parte trasera de la vieja casona, era mi verdadero hogar. Olía a cedro, a barniz y a paciencia. Mientras el resto de mi familia orbitaba alrededor de los dramas superficiales de Leo, mi abuelo y yo compartíamos un universo de silencio cómplice y madera noble. Él no me veía como la hija inteligente o la hermana responsable. Me veía a mí. Veía a la niña que se quedaba fascinada mirando las vetas de un trozo de roble, a la adolescente que dibujaba planos de ciudades imposibles en sus cuadernos. Él fue el primero en poner un martillo en mi mano, enseñándome que la fuerza no estaba en el músculo, sino en el equilibrio y la técnica. Tu padre solo ve el mundo a través de los números, Daniela, me dijo un día, mientras pasaba una lija por el brazo de una vieja mecedora. Pero tú ves el alma de las cosas. Nunca dejes que sus números le pongan precio a tu alma. Cuando entré a la universidad, fue él quien me regaló mi primera mesa de dibujo profesional. Mi padre se había quejado del gasto. Una exageración. Puede dibujar en la mesa del comedor. Mi abuelo simplemente sonrió y me guiñó un ojo. Un artista necesita su propio escenario, me dijo. Durante su enfermedad, pasé cada tarde libre a su lado. Le leía, le contaba sobre mis clases, le describía los edificios que soñaba restaurar. Leo lo visitaba 5 minutos, se tomaba una selfie para Instagram con el hashtag #FuerzaAbuelo y se iba. En sus últimos días,
cuando las palabras ya le costaban, me tomó la mano. Su agarre era débil, pero sus ojos eran de una lucidez cristalina. Le he dejado la casa a tu madre en el papel, susurró con dificultad, y mi corazón se encogió. Pero es para ti. En mi testamento, hay un candado. No entendí bien. Un candado para protegerte de los lobos, mi niña. Incluso si los lobos llevan nuestra sangre. Una semana después, en su lecho de muerte, me hizo su última confidencia. Le dejé un escudo a tu corazón, Daniela, dijo, su voz apenas un murmullo. Prométeme que cuando llegue el momento, no dudarás en usarlo. Llorando, se lo prometí, sin saber la magnitud de esa promesa. Su muerte dejó un vacío que mi familia nunca notó, porque él nunca ocupó un gran espacio en sus vidas. Para ellos, era solo el viejo carpintero. Para mí, era el arquitecto de mi espíritu. Y su legado no era solo una casa de muros agrietados y vigas polvorientas. Era una lección final sobre la previsión, el amor verdadero y la justicia. Él había visto la tormenta que se avecinaba en mi propio hogar mucho antes que yo, y desde la tumba, me había dejado un paraguas. Un paraguas de hierro. Heredar la casona de Santa Tere no fue recibir una propiedad, fue aceptar una custodia. Durante los siguientes 7 años, cada peso que ganaba, cada hora libre, cada gota de sudor, se invirtió en sus muros. Para mi familia, era una obsesión extraña. ¿Por qué entierras tu dinero en esa ruina?, preguntaba mi padre con frecuencia. Leo se burlaba. Mi hermana, la que prefiere el polvo a las fiestas. No entendían que yo no estaba reconstruyendo una casa, estaba manteniendo una conversación con mi abuelo. El proceso fue mi verdadera escuela de posgrado. Aprendí de albañilería con un maestro mayor que me hablaba en acertijos, de plomería viendo tutoriales hasta la madrugada, de electricidad sintiendo el terror y el respeto por la corriente. Pasé fines de semana enteros lijando a mano la carpintería original, sintiendo bajo mis dedos las marcas que mi abuelo había dejado décadas atrás. Cada viga restaurada, cada mosaico recuperado, era una palabra en ese diálogo silencioso. El mayor descubrimiento ocurrió en el que sería el comedor principal. Bajo 5 capas de pintura barata y humedad, encontré los restos de un mural del siglo XIX. Contraté a un experto y juntos, centímetro a centímetro, devolvimos a la vida una escena campestre de una belleza melancólica. Era el alma de la casa, su historia secreta, y yo había sido la encargada de revelarla. Una tarde, mientras ordenaba el viejo escritorio de mi abuelo, encontré un doble fondo. Dentro había un pequeño diario encuadernado en piel. No eran memorias, eran sueños. Mi abuelo había escrito sobre su deseo de convertir la casa en un refugio, un lugar donde el alma pudiera descansar del ruido del mundo. Describía con detalle cómo se imaginaba el patio lleno de flores, el sonido de la fuente, una biblioteca donde los libros viejos pudieran contar sus historias. Me di cuenta, con lágrimas en los ojos, que no estaba imponiendo mi visión en la casa, le estaba, sin saberlo, ejecutando el testamento de su corazón. Estaba completando su sueño. La noche antes de mi viaje a Toledo, organicé una cena. Era mi forma de decir adiós temporalmente a mi obra maestra. Con una ingenua esperanza, quería mostrarles a mi familia el resultado final. Les presenté con orgullo un recorrido virtual en 3D en mi tablet, mostrando cómo cada detalle, desde la restauración del mural hasta el diseño del jardín, se alineaba con los bocetos que había encontrado en el diario de mi abuelo. Leo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. ¿No tiene jacuzzi?, preguntó. Mi padre miró los renders con el ceño fruncido de un auditor. Mucho arte, poca funcionalidad. Todo ese dinero gastado en pintura vieja. Con eso te hubieras comprado un terreno para invertir. Eso sí es pensar en el futuro. Cada palabra era una pequeña daga, minimizando mi pasión, reduciendo el sueño de mi abuelo a una mala decisión financiera. Al final de la noche, saqué la llave original de la casa, una pieza de hierro forjado que había pulido hasta sacarle brillo. Se la extendí a mi madre. Mamá, te encargo que vengas a regar las bugambilias. Son muy delicadas. Mi padre me la arrebató de la mano. Déjalo, mujer.
Eso es cosa de hombres. Yo me encargo de la casa. Su tono era extrañamente posesivo, autoritario. Metió la llave en su bolsillo como si reclamara un trofeo. Esa noche, un frío inexplicable me recorrió. Sentí que acababa de entregarle el corazón de mi abuelo a alguien que no sabía distinguir entre una joya y una simple piedra. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Pero mientras el avión despegaba al día siguiente, la imagen de esa llave desapareciendo en el bolsillo de mi padre se quedó grabada en mi mente. Era un presagio metálico del vacío que estaba a punto de encontrar. Toledo me recibió con su belleza austera y su historia susurrando en cada piedra. Me sumergí en el trabajo con una dedicación febril. Era un desafío complejo, una danza delicada entre la ingeniería moderna y el respeto por las técnicas de construcción del siglo XVI. El trabajo era mi refugio, mi forma de silenciar la creciente ansiedad que sentía cada vez que pensaba en mi familia. Las comunicaciones eran frustrantes. Las primeras semanas, mis llamadas eran respondidas con prisas y excusas. Hija, qué bueno que llamas. Oye, te marco luego que voy de salida, decía mi padre. Nunca devolvía la llamada. Mi madre sonaba nerviosa, evasiva. La diferencia horaria se convirtió en el pretexto perfecto. Una noche, mientras revisaba unos planos, recibí una videollamada de mi madre. Fue extraño. Ella rara vez iniciaba una. Su rostro apareció en la pantalla, sonriente pero tenso. Se veía demacrada, y no dejaba de mirar por encima de su hombro, como si temiera que alguien la escuchara. ¿Todo bien, mamá? ¿Te ves cansada?, le dije. Todo bien, mi niña, solo mucho trabajo en la casa, respondió, pero sus ojos decían otra cosa. Vi la sombra de mi padre pasar por detrás y ella se sobresaltó, casi dejando caer el teléfono. Te tengo que dejar, hija. Hablamos luego. Y cortó abruptamente. Esa llamada fue la primera grieta. Un sentimiento de que algo andaba terriblemente mal comenzó a instalarse en mi estómago. Y entonces, las postales de la traición comenzaron a llegar, no por correo, sino a través del feed de Instagram de mi hermano. La primera fue en París. Leo, posando frente a la Torre Eiffel, con una sonrisa arrogante y un abrigo de diseñador que yo sabía que no podía permitirse. El pie de foto, persiguiendo sueños. #Eurotrip #Living the Dream. Le envié un mensaje. ¿París? ¡Qué increíble! ¿Cómo así? Su respuesta tardó horas. Un patrocinio. Larga historia. 2 días después, el Coliseo de Roma. Leo con una chica rubia, brindando con champán en una terraza con vistas al foro. El pie de foto era una bofetada. Trabaja duro, viaja más duro. #La Dolce Vita. La sección de comentarios estaba llena de elogios. Incluido uno de mi prima Vianney, la principal defensora de Leo. Así se vive, primo. Para eso trabaja la hermana. Ja ja ja, es broma. No me pareció gracioso. Luego vino Santorini. Una serie de fotos de él en una piscina infinita, con el mar Egeo de fondo. La arrogancia era descarada. Llamé a mi padre, esta vez decidido a obtener una respuesta. Papá, ¿de dónde está sacando Leo tanto dinero? ¿Qué clase de patrocinio es este? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego escuché su risa, una risa fría y condescendiente. Ay, Daniela. Siempre tan envidiosa. ¿No puedes alegrarte por tu hermano? Encontró a alguien que cree en su potencial. Una empresa europea. Le están pagando todo. ¿Qué empresa?, insistí. No es asunto tuyo. Concéntrate en tus ladrillos viejos y deja a tu hermano en paz. Colgó. La palabra, envidiosa, resonó en mis oídos. No era envidia lo que sentía. Era miedo. Un miedo frío y paralizante. La historia del patrocinador era demasiado perfecta, demasiado conveniente. La grieta en mi estómago se había convertido en un abismo. Sabía,
con una certeza aterradora, que el dinero para esa vida de lujos no venía de una empresa europea. Venía de un lugar mucho más cercano. Un lugar que olía a cedro y a barniz. El viaje de vuelta fue una tortura de 10 horas en un limbo de ansiedad. Cuando por fin salí de la casa de mis padres, con sus palabras venenosas rebotando en mi cabeza, no caminé sin rumbo. Conduje. Mis manos se aferraban al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos. Conduje directamente al barrio de Santa Tere. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba que la realidad me golpeara de frente. Al girar en la esquina, mi corazón se detuvo. Las luces del interior de mi casa estaban encendidas. En la entrada, donde debería estar mi viejo coche, había una camioneta que no reconocí. Y en la ventana del que era mi estudio, vi la silueta de un hombre desconocido. El aire se escapó de mis pulmones. Era real. Todo era real. No era una pesadilla. Era mi vida. Aparqué a una cuadra de distancia, incapaz de acercarme más. Me quedé ahí, mirando la fachada de mi casa, la obra de mi vida, ahora ocupada por extraños. Cada ladrillo que había limpiado, cada ventana que había pulido, ahora me miraba con una expresión ajena. Me sentí como un fantasma rondando su propia tumba. Saqué mi teléfono, mis dedos temblorosos apenas acertando a marcar el número. Solo había una persona a la que podía llamar. Mi tía abuela Ofelia, la hermana menor de mi abuelo. Bueno, su voz, fuerte y clara, sonó en el auricular. Tía, soy yo, Daniela, mi voz se quebró. Hubo una pausa. Ella podía leer el alma en el tono de una voz. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Dónde estás? Estoy frente a mi casa, tía. Pero ya no es mi casa. No te muevas de donde estás. Voy para allá. Media hora después, estaba sentada en la acogedora cocina de mi tía en Tlaquepaque, una taza de té de canela humeante entre mis manos heladas. Le conté todo. El coche nuevo, la confesión de mi padre, las fotos de Leo, las luces encendidas en mi casa. Lloré. No con la histeria de la sorpresa, sino con el llanto profundo y amargo de una traición anunciada. Mi tía Ofelia no me interrumpió. Escuchó con una furia silenciosa que endurecía sus facciones. Cuando terminé, golpeó la mesa con la palma de la mano. Ese infeliz de Ramiro, exclamó, sus ojos oscuros brillando. Sabía que era un mediocre y un envidioso, pero nunca pensé que llegaría a tanto. Vender la casa de Sabino. Es como escupir en su tumba. Su ira fue mi bálsamo. Era la validación que necesitaba desesperadamente. No estaba loca. Mi dolor era real. No sé qué hacer, tía, confesé. Usaron algún poder, falsificaron mi firma. Estoy perdida. Ella se levantó y caminó hacia un viejo baúl de madera. Lo abrió y empezó a revolver entre papeles y recuerdos. Tu abuelo conocía a tu padre mejor que nadie, Daniela. Sabía de lo que era capaz. Sabía cómo siempre te ponía a ti como el burro de carga y a tu hermano como un príncipe inútil. Sacó un sobre amarillento y lo puso sobre la mesa. Antes de morir, Sabino me hizo jurar que te daría esto si alguna vez tu familia intentaba pasarse de lista contigo. Me dijo, Ofelia, he puesto un candado en la herencia de Daniela. Un candado para protegerla no de los extraños, sino de nosotros mismos. Abrió el sobre. Dentro no había una carta. Había una sola tarjeta de presentación, gruesa y elegante. Licenciado Beltrán. Abogado. Este era el hombre de confianza de tu abuelo, dijo mi tía, su voz firme. El albacea de su fideicomiso. Sabino me dijo que Beltrán tenía instrucciones muy específicas. Un plan. Un escudo que forjó para tu corazón. Ve a verlo mañana mismo. Y no le digas una sola palabra a tus padres. Es hora de que descubras que tan fuerte era el escudo que te dejó tu abuelo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia.
Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La oficina del licenciado Beltrán estaba en un edificio histórico del centro, uno de esos lugares donde el eco de los pasos sobre el mármol parece hablar de secretos y sentencias. Beltrán era un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado y una calma que resultaba a la vez imponente y tranquilizadora. Me recibió con un apretón de manos firme. Señorita Montes. Su tía Ofelia me llamó. Sabía que vendría. Su abuelo me dijo que este día llegaría. Me invitó a sentarme frente a su enorme escritorio de caoba. Le conté la historia por tercera vez en menos de 24 horas, pero esta vez fue diferente. No había lágrimas, solo una exposición fría y detallada de los hechos. Él escuchaba sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Su abuelo era un hombre extraordinario, dijo finalmente. No solo un artesano, sino un estratega. Previó este escenario. La posibilidad de que la codicia y el favoritismo de su padre lo llevaran a cometer un acto imprudente. Se levantó y se dirigió a una imponente caja fuerte empotrada en la pared. Extrajo una carpeta gruesa encuadernada en piel. En la portada, con letras doradas, se leía, Fideicomiso Sabino Montes. Antes de explicarle los detalles legales, dijo, sentándose de nuevo, su abuelo le dejó un mensaje. Giró un pequeño monitor en su escritorio hacia mí. Le dio al play. La imagen temblorosa de mi abuelo apareció en la pantalla. Estaba en su taller, sentado en su mecedora favorita. Se le veía frágil, pero sus ojos tenían la misma chispa de siempre. Mi querida Daniela, comenzó, su voz un susurro ronco. Si estás viendo esto, significa que el lobo ha entrado en el gallinero. Y me duele en el alma que el lobo lleve mi apellido por alianza. Te he dejado un escudo, mi niña. No es un acto de desconfianza, es el acto de amor más grande que puedo ofrecerte. Lo que vas a escuchar a continuación puede parecer duro, pero es necesario. Es la única forma de proteger tu futuro, tu trabajo y, sobre todo, tu corazón. Sé valiente. Usa el escudo que te he forjado. Te quiero. El video terminó. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero eran lágrimas de gratitud y de fuerza. Ya no estaba sola. Mi abuelo estaba ahí conmigo. Beltrán me dejó un momento para recomponerme. Luego, abrió la carpeta. El Fideicomiso Sabino Montes, explicó, fue creado para administrar sus bienes. El principal activo, por supuesto, es la casona de Santa Tere. Pero también incluye una cartera de inversiones considerable que ha crecido significativamente con los años. Pasó un par de páginas. Usted, Daniela Montes, es la fideicomisaria principal, la guardiana del patrimonio. Tiene derecho a usar y disfrutar de la casa de por vida. El fideicomiso también nombra a 3 beneficiarios secundarios, su padre, Ramiro, su madre, Griselda, y su hermano, Leo. Hizo una pausa, mirándome por encima de sus gafas. Al cumplir usted los 35 años, o en caso de su fallecimiento, lo que ocurra primero, el resto del patrimonio líquido se distribuiría. A su padre y a su hermano les correspondían 10 millones de pesos a cada uno. A su madre, 5 millones. La cifra, 25 millones de pesos, me dejó sin aliento. Entonces, susurré, mi padre vendió mi casa por un viaje, sin saber que estaba arriesgando 20 millones de pesos para él y su hijo. El licenciado Beltrán esbozó una sonrisa casi imperceptible. Ahí es donde reside la genialidad de su abuelo. Su padre no arriesgó la herencia. La anuló. Buscó una página específica y giró la carpeta hacia mí. Apuntó con su pluma a un párrafo resaltado. Esto, señorita Montes, es lo que su abuelo llamaba la cláusula de hierro. Me incliné y leí, queda estipulado que cualquier beneficiario que, de manera dolosa, fraudulenta o sin el consentimiento explícito y por escrito de la fideicomisaria, intente enajenar, dañar, hipotecar o apropiarse de cualquiera de los bienes contenidos en este fideicomiso,
perderá de forma inmediata, automática e irrevocable la totalidad de sus derechos como beneficiario. La porción que le correspondía será transferida íntegramente a la fideicomisaria principal. Levanté la vista, atónita. Significa, dijo Beltrán, su voz resonando con el peso de la ley, que en el momento en que su padre firmó ese contrato de compraventa fraudulento, y en el que su hermano aceptó los beneficios de dicha venta, activaron la cláusula de hierro. Significa que han perdido legalmente hasta el último centavo. Y que esos 25 millones de pesos, Daniela, ahora le pertenecen a usted. Salí de la oficina del licenciado Beltrán sintiéndome como una persona distinta. La rabia y el dolor seguían ahí, pero ahora estaban templados por una determinación de acero. Ya no era una víctima a la deriva, era la ejecutora de la última voluntad de mi abuelo. Mi primer paso, aconsejado por Beltrán, fue contactar a la pareja que había comprado mi casa. Sus nombres, Carlos y Laura, estaban en los documentos que el abogado ya había obtenido. Eran una joven pareja de médicos, y cuando los llamé y les expliqué la situación, su tono pasó del nerviosismo a un horror palpable. Acordamos vernos en una cafetería. No puedo creerlo, dijo Laura, cubriéndose la boca con la mano. Tu padre nos pareció un hombre tan serio. Nos dijo que te habías ido a vivir a Europa indefinidamente y que necesitabas el dinero rápido. Nos presionó para pagar en efectivo, añadió Carlos, con el ceño fruncido. Dijo que era para evitar impuestos. Ahora todo tiene sentido. Eran víctimas, igual que yo. Engañados y manipulados por la misma persona. No dudaron un segundo en cooperar. Esa misma tarde, me enviaron escaneos de todo, el contrato, las identificaciones que mi padre les había mostrado y, la pieza clave, el acta notarial que supuestamente daba fe de la legalidad de la transacción. El documento que contenía mi firma falsificada. La miré durante minutos. Era una imitación decente, pero torpe. Los trazos eran temblorosos en lugares donde los míos eran firmes. Era la firma de alguien que la había copiado, no escrito. El sello del notario se veía extrañamente nítido, demasiado perfecto. Ahora necesitaba la prueba de la conspiración. Beltrán me había advertido que, para que el caso fuera incontestable, necesitábamos demostrar la premeditación. Y para eso, tenía que entrar en la casa de mis padres. La idea me revolvía el estómago, pero sabía que era un paso necesario. Esperé 2 días, observando desde la distancia, hasta que vi su rutina de siempre. El jueves por la mañana, salían juntos al supermercado. Era mi ventana de oportunidad. Usé la vieja llave de la puerta trasera que siempre escondían bajo una maceta, una costumbre que yo misma les había dicho 1000 veces que era una locura. El silencio de la casa me recibió. Fui directamente al pequeño despacho de mi padre. Su escritorio estaba ordenado, metódico, como él. Pero recordé algo de mi infancia. Un día, jugando a las escondidas, descubrí que mi padre guardaba las cosas realmente importantes en una pequeña caja fuerte escondida detrás del cuadro de su boda. Y el código, lo recordaba porque me había parecido muy tierno en su momento, era la fecha de nacimiento de Leo. La ironía era casi poética, la celebración de su favoritismo sería la llave de su caída. Contuve la respiración mientras giraba el dial. 1-5-0-8, la caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro, junto a algunas joyas de mi madre y fajos de billetes, había una carpeta de cartón. La abrí. Y ahí estaba. El tesoro de la traición. No eran solo los borradores del contrato de compraventa. Eran hojas y hojas de papel en las que mi padre había practicado mi firma una y otra vez. Algunas estaban tachadas con furia, otras eran casi perfectas. Podía sentir su frustración, su meticulosa dedicación al engaño. Y entonces, encontré la prueba definitiva, una nota adhesiva pegada a una de las copias, con la caligrafía pulcra de mi padre. Contactado notario falso. El contacto de Iker. Pago contra entrega. Solo efectivo. Iker. El novio de mi hermano. La conspiración era más grande de lo que pensaba. Fotografié cada documento con mi teléfono,
asegurándome de que cada detalle fuera nítido. Devolví la carpeta a su lugar, cerré la caja fuerte, coloqué el cuadro en su sitio y salí de la casa sin hacer un solo ruido, con el corazón martillando en mi pecho, no por miedo, sino por la certeza de que tenía en mi poder la bomba que haría estallar su mundo de mentiras. Le envié todas las pruebas al licenciado Beltrán. Su respuesta fue un correo electrónico corto y contundente: tenemos todo. El fraude es absoluto. La conspiración es evidente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo quiere proceder? Sabía la respuesta. No quería que se enteraran por una fría notificación judicial. Quería que la verdad explotara en sus caras en el momento de su mayor triunfo. Quería ver sus rostros cuando el castillo de naipes que habían construido con mi vida se derrumbara a su alrededor. Necesitaba un escenario. Y como si el universo tuviera un perverso sentido del guión, mi padre me lo iba a proporcionar. 2 días después, mi teléfono sonó. Era él. Su voz era melosa, un tono que no le había oído usar conmigo en años. Daniela, hija. ¿Cómo has estado? No hemos sabido nada de ti. Tu madre y yo estábamos preocupados. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Jugué mi papel. He estado ocupada, papá. Poniendo mis asuntos en orden. Bueno, pues te llamo con una noticia maravillosa, continuó, su voz rebosante de un orgullo que nunca había dirigido hacia mí. Tu hermano Leo se ha comprometido. Iker, su novio, le propuso matrimonio en París. Vamos a tener una boda. Vaya, qué sorpresa, dije, mi voz plana como una tabla. Sí, estamos todos muy emocionados. Y para celebrar, vamos a organizar una cena familiar este sábado en Alcalde, tu restaurante favorito. Quiero que vengas. Es importante que estemos todos juntos, que hagamos las paces y dejemos atrás cualquier malentendido. Un malentendido. Así llamaba a la demolición de mi santuario. Pero en su oferta vi la oportunidad perfecta, el escenario servido en bandeja de plata. Un restaurante de lujo, toda la familia presente, un ambiente de celebración que haría que la caída fuera aún más dura y memorable. Claro, papá. Me parece una idea excelente, dije, inyectando una calidez falsa en mi voz. De hecho, me gustaría llevar a un par de invitados, si no te molesta. Ah, sí. ¿A quién? Su tono se volvió ligeramente cauteloso. A mi tía Ofelia, por supuesto. Y a un asesor financiero que me está ayudando a organizar mis nuevas finanzas. Se llama licenciado Beltrán. Hubo una pausa. El nombre, como esperaba, no significó nada para él. Un abogado en una cena familiar. Qué aburrido. Es un viejo amigo de la familia, insisto. Será discreto, mentí. Bueno, si es importante para ti, está bien, cedió, sin duda pensando que ya me tenía bajo control. Entonces, nos vemos el sábado a las 8. Ahí estaré, papá, respondí. Y no te preocupes. También he preparado un pequeño regalo de compromiso para Leo y para Iker. Algo que creo que nunca olvidarán. ¡Qué detalle, hija! Sabía que entrarías en razón, dijo, satisfecho. Colgó, sin tener la menor idea de que acababa de enviar las invitaciones para su propia ejecución pública. Inmediatamente llamé al licenciado Beltrán. Licenciado, tenemos una cena el sábado. Y usted es mi invitado de honor. Le expliqué el plan. Escuchó en silencio. Es una estrategia audaz, Daniela. Muy teatral, dijo finalmente. ¿Está segura de qué es lo que quiere? Completamente, respondí, mi voz firme como el acero. Ellos eligieron el crimen. Yo elijo el escenario para la sentencia. De acuerdo. Estaré allí. Prepararé un resumen del caso y copias de la cláusula de hierro para todos los asistentes. Mi siguiente llamada fue a mi tía Ofelia. Su reacción fue una carcajada ronca y satisfecha. Sabía que tenías la sangre de tu abuelo. Por supuesto que voy.
quiero ver la cara de Ramiro cuando su mundo se le venga encima. Llevaré mi mejor rebozo. El salón privado del restaurante, Alcalde, bullía con una celebración forzada. Mi padre, Ramiro, en el papel de patriarca benevolente, no paraba de llenar copas y contar anécdotas. Mi madre, a su lado, sonreía con la rigidez de una muñeca. Leo, el centro de atención, exhibía su anillo de compromiso como si fuera un trofeo de caza, mientras su prometido, Iker, asentía a todo con una sonrisa vacía. La prima Vianney y otros parientes completaban el coro de adulación. Mi tía Ofelia, el licenciado Beltrán y yo llegamos juntos. La presencia de Beltrán, con su traje impecable y su aire de autoridad silenciosa, desconcertó visiblemente a mi padre. ¿Este es tu asesor?, me preguntó en voz baja, mirándolo de arriba a abajo. El mejor del país, papá, respondí con una sonrisa. La cena transcurrió entre planes grandiosos para una boda en la playa y elogios al futuro brillante de Leo. En un momento dado, mi padre levantó su copa. Quiero proponer un brindis, dijo solemnemente. Por la familia. Porque al final del día, a pesar de los pequeños malentendidos, siempre nos apoyamos. Todos levantaron sus copas. Yo también, pero no bebí. Después del plato principal, mi padre volvió a tomar la palabra. Ahora, antes del postre, Daniela me dijo que tenía un pequeño regalo de compromiso. Hija, ¿por qué no nos muestras? Esa era mi señal. Me levanté. Todas las miradas se posaron en mí. Gracias, papá. Efectivamente, tengo un regalo. Pero más que un objeto, es una presentación. Un pequeño homenaje al legado familiar. Conecté mi laptop a un proyector que había solicitado previamente. La pantalla blanca cobró vida. Antes de darles el regalo a Leo e Iker, dije, mi voz tranquila resonando en el salón repentinamente silencioso, quiero que recordemos de dónde venimos. La primera diapositiva era una foto en blanco y negro de mi abuelo Sabino, joven y sonriente en su taller. Todo empieza con él. Un hombre cuyo valor residía en su palabra y en el trabajo de sus manos. La siguiente diapositiva era un video corto y emotivo que había editado, mostrando el antes y el después de la restauración de la casa, con la voz en off de mi abuelo extraída de la grabación que me mostró Beltrán. El salón se quedó en un silencio conmovido. Mi madre se secó una lágrima furtiva. Este era su legado, continué, mientras la imagen final de la casa restaurada brillaba en la pantalla. Un lugar que, como saben, fue vendido recientemente. La tensión empezó a crecer. La venta, me dijeron, fue perfectamente legal. Gracias a un poder notarial y a mi firma en el contrato. Siguiente diapositiva, una comparación lado a lado. A la izquierda, mi firma escaneada de mi pasaporte. A la derecha, la firma temblorosa del contrato de venta. Como arquitecta, mi firma es mi marca. Y puedo decirles con absoluta certeza que esta, señalé la falsificación, no es la mía. Un murmullo recorrió la mesa. El rostro de Iker perdió todo su color. Pero la transacción fue validada por un notario, ¿verdad? Un tal Armando Saldaña. Siguiente diapositiva, una captura de pantalla del registro oficial del Colegio de Notarios. No se encontraron resultados. El caos estaba a punto de estallar. Mi padre se puso de pie, lívido. Daniela, basta. ¿Qué es este circo? Aún no he terminado, papá. Este es mi regalo. Recuérdalo, dije, mi voz cortante como un bisturí. Verás, toda esta pequeña conspiración criminal tiene una consecuencia inesperada. Y para explicarla, le cederé la palabra a mi asesor, el licenciado Beltrán. Beltrán se puso de pie, su presencia llenando la sala. Con una voz tranquila pero implacable, comenzó a hablar. Buenas noches. Soy el albacea del fideicomiso Sabino Montes. Explicó la naturaleza del fideicomiso, la cartera de inversiones, la herencia de 25 millones de pesos. Luego, hizo una seña a un mesero, quien repartió copias de la cláusula de hierro a cada invitado. Su abuelo, continuó Beltrán, su mirada fija en mi padre,
incluyó una protección. La llamaba la cláusula de hierro. Leyó la cláusula en voz alta. Cada palabra caía como un martillazo. Señor Ramiro, en el momento en que usted organizó esta venta fraudulenta, activó esta cláusula. Señorita Griselda, por su complicidad silenciosa, también. Joven Leo, al aceptar los beneficios de este crimen, también. Han perdido, de forma automática e irrevocable, la totalidad de su herencia. Se giró hacia mí. Esos 25 millones de pesos, por la voluntad expresa del señor Sabino Montes, ahora pertenecen íntegramente a la señorita Daniela Montes. Adicionalmente, añadió, dejando caer una última bomba, hemos presentado una denuncia penal por fraude, falsificación de documentos y asociación delictuosa. Mi regalo de compromiso para ustedes, dije mirando a Leo e Iker, es un excelente equipo de abogados criminalistas. Lo van a necesitar. El silencio que siguió fue absoluto. Se rompió por el sonido de una copa de vino cayendo de la mano temblorosa de mi padre y haciéndose añicos contra el suelo. Y en ese instante, el mundo de mi padre se rompió con ella. Se desplomó en su silla, no con rabia, sino con la desesperación de un hombre que lo ha perdido todo. Y entonces, comenzó a gritar. Fue tu culpa, me gritó, su rostro bañado en lágrimas de autocompasión. Todo es tu culpa. Por ser tan exitosa. Por hacerme sentir como un padre fracasado. Solo quería ayudar a tu hermano a ser alguien, a ser como tú. Solo quería que él también tuviera algo. Esa confesión, tan patética y reveladora, fue la sentencia final. No había malicia en él, solo una inseguridad tan profunda y una envidia tan arraigada que lo habían podrido por dentro. La escena que siguió fue de un patetismo absoluto. Los parientes, incluida Vianney, se levantaron en silencio y se escabulleron del restaurante como si huyeran de la escena de un crimen. Mi madre lloraba en silencio. Leo miraba a mi padre con un odio puro, no por la inmoralidad del acto, sino por la torpeza de haber sido descubierto. Los meses que siguieron fueron una demolición controlada. La venta de la casa fue anulada por un juez en un tiempo récord. Carlos y Laura recuperaron su dinero y me enviaron el ramo de flores más grande que he visto en mi vida. Para evitar la cárcel, mi padre, mi madre y mi hermano aceptaron un acuerdo que los obligaba a pagar multas masivas. Tuvieron que vender su casa, la de la colonia residencial sin alma. El coche de lujo fue embargado. Su mundo de apariencias se desmoronó. Un año después, la casona de Santa Tere ya no es solo mi hogar. El patio central, donde antes solo había silencio, ahora resuena con las voces de jóvenes llenos de ideas. Con los 25 millones de pesos, creé la Fundación Sabino Montes. Otorgamos becas completas a mujeres jóvenes de bajos recursos que quieren estudiar arquitectura y especializarse en restauración. Hoy he tenido la primera reunión con nuestras becarias aquí, en la casa. Mientras discutíamos un proyecto para restaurar un viejo mercado del barrio, levanté la vista. Daniela, Ana, Sofía, sus rostros brillaban con una pasión que yo conocía muy bien. Vi en ellas un reflejo de mí misma, pero también algo más, la oportunidad, la ayuda que yo nunca tuve. Mi padre me llama a veces. Su voz es la de un hombre quebrado. No sé si algún día podré perdonarlo, pero he empezado a entenderlo. Con mi madre y mi hermano no hay contacto. La confianza, una vez pulverizada, no se puede reconstruir. Recuperé mi casa, sí. Hice justicia a la memoria de mi abuelo. Pero al hacerlo, demolí la familia en la que crecí. Y mientras veo a estas futuras arquitectas trazar planos sobre la misma mesa donde mi abuelo lijaba sus sueños, me pregunto, ¿para poder construir un futuro nuevo, es siempre necesario demoler el pasado? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por acompañarme en esta historia hasta el final. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo más relatos como este.